arteria radial, y todo esto lo tenemos que comprender en el contexto de que es irrigación del miembro superior. ¿En qué sentido? Muy bien, recordemos de nuestras primeras clases en donde hablábamos de sistema circulatorio, que tenemos al corazón. El corazón es un órgano muscular que posee 4 cámaras, 2 atrios, 2 ventrículos, y que esos atrios y esos ventrículos van a dar origen o a recibir a los grandes vasos. Los ventrículos dan origen a las arterias y los grandes vasos y las venas llegan a los atrios. Vamos a ir admitiendo compañeros por aquí. Muy bien, del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, que tiene una primera porción que se llama la arteria aorta ascendente. Esa arteria aorta ascendente va a dar origen a 2 pequeñas pero muy importantes arterias, que son las arterias coronarias, las que irrigan al corazón. Luego tiene un arco o callado que se llama el arco de la arteria aorta o callado aórtico, cualquiera de esos 2 nombres los utilizamos, que es esta porción que está aquí, que forma una C hacia abajo. De este arco van a salir, en esencia, 3 arterias. La primera de ellas se llama la arteria brachiocefálica. Esta que tenemos aquí, la arteria brachiocefálica, que tradicionalmente y clásicamente se ha conocido como el tronco brachiocefálico. Cuando se use la denominación de tronco, hay que utilizarlo como tronco brachiocefálico arterial. Entonces, más simple, más correcto decir arteria brachiocefálica. Luego, del mismo callado aórtico sale la arteria carótida común izquierda, y sale la arteria subclavia izquierda. De la arteria brachiocefálica, esa primera rama que tiene, nos va a salir la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. Como podemos ver acá, la arteria subclavia suele tener un trazo que tiende a horizontalizarse. Vean aquí, es esta que viene acá y sigue hacia acá. Esto es la arteria subclavia. Esto es arteria subclavia, que tiende a dar este trayecto horizontalizado. Luego tenemos la carótida derecha común, la carótida común izquierda, y esto, bueno, esta es la arteria torácica interna del lado. Vean el trazo que tenemos. Se llama subclavia por su relación con la clavícula, y la arteria subclavia inicia del lado derecho a nivel de la arteria brachiocefálica, al lado izquierdo desde el callado de la arteria aorta, asciende, pasa por debajo de la clavícula, por arriba de la primera costilla y se dirige hacia la extremidad superior. No sin antes darnos ramas para irrigar cuello, pared torácica y una rama que es esta que va ascendiendo, que va a irrigar contenido craneal. Entonces, lo que tenemos para hoy y lo que vamos a ver es la arteria subclavia, bueno, este es el tronco brachiocefálico o la arteria brachiocefálica. Vamos a ver la arteria subclavia, que va desde su origen a nivel del borde superior del esternón hasta el borde lateral de la primera costilla. Todo esto es arteria subclavia. Al llegar al borde lateral de la primera costilla, la arteria subclavia cambia de nombre y se le empieza a llamar arteria axilar, que va a continuarse hasta el borde de un músculo que se llama el redondo mayor, y de ahí después viene la arteria humeral o braquial, y luego por debajo del pliegue del codo, a nivel del cuello del radio, esa arteria braquial se bifurca en 2,
la arteria radial y la arteria ulnar. Ambas arterias lo que van a hacer es que se van a continuar hacia la región de la mano. Y ahí, pues, entonces vean que aquí tenemos arteria braquial, está la arteria ulnar o cubital, y aquí vamos a tener, perdón, a la arteria radial donde viene hacia acá. ¿Estamos claros? Entonces, esta clase va a comprender el estudio de esas arterias. Empecemos pues con la arteria subclavia, Ya hablamos del origen de la arteria subclavia. Hay dos arterias subclavias, una arteria subclavia derecha, una arteria subclavia izquierda. Su origen varía en que la arteria subclavia derecha se origina de la arteria brachiocefálica y la arteria subclavia izquierda se origina directamente del arco de la arteria aorta. Esto hace que la arteria subclavia un poco más corta que la arteria subclavia izquierda. En cuanto a sus ramas, comparten las mismas ramas. La arteria subclavia nos da a la arteria vertebral, que es una arteria que se va a dirigir inicialmente en su trayecto hacia medial y posterior. Va a ingresar a los forámenes transversos de las vértebras cervicales a la altura del sexto foramen transverso, es decir, del foramen de la sexta vértebra cervical. Luego tenemos el tronco tirocervical que se dirige hacia la región de la tiroides y el cuello. La arteria torácica interna que va a irrigar la pared torácica anterior. La arteria costocervical que va a irrigar espacios intercostales más superiores y posteriores. Y tenemos a la arteria escapular descendente que va a irrigar musculatura de la región escapular. Entonces, vean que esta que tenemos aquí tenemos a la arteria carótida, esta es la arteria subclavia. Esta es la arteria subclavia izquierda, esta es la arteria subclavia derecha. Esta primera que vemos aquí, que ven que ingresa en los forámenes transversos de la sexta vértebra cervical y se va por todos los forámenes transversos. Esta es la arteria vertebral. Luego tenemos el tronco tirocervical. Que es este que se ve aquí, que nos va a dar a la arteria tiroidea inferior, que va a ingresar por el polo inferior de la glándula tiroides y va a irrigar glándula tiroides y glándulas paratiroides. Además, esa arteria nos va a dar, el tronco tirocervical nos va a dar a la arteria supraescapular, que se dirige por el borde superior de la escápula para irrigar musculatura asociada a la escápula, y la arteria cervical transversa. La arteria musculatura del cuello y contenido visceral del cuello. También nos da a la arteria cervical ascendente. Que es esta que está aquí, que se va a irrigar musculatura profunda del cuello. La otra arteria que nos da la arteria subclavia es la arteria costocervical o tronco costocervical, que nos va a dar a la arteria cervical profunda, que vean que se dirige hacia las regiones posteriores para irrigar musculatura posterior de cuello, y la arteria intercostal superior, que va a irrigar los primeros dos espacios intercostales posteriores. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda con este resumen de arteria vertebral? La arteria cervical profunda. La arteria cervical profunda se dirige hacia las regiones posteriores, la ve acá donde está, y va a irrigar la musculatura profunda del dorso.
Ok, gracias. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, doctor. ¿Alguna otra? No, bueno, entonces continuamos. Déjeme ver porque alguno de ustedes me está escribiendo. No, no era al chat. Muy bien. Entonces, empezamos. La arteria vertebral. La arteria vertebral se caracteriza porque tiene su trayecto dentro, inicialmente, desde su origen, asciende, se dirige ligeramente hacia atrás, pasa anterior al foramen transverso de la séptima vértebra cervical y luego ingresa al foramen transverso de la sexta vértebra cervical y de ahí asciende hasta, hasta salir en la región de la base del cráneo. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros ahí? La arteria vertebral va a tener ramas en el cuello, y va a tener ramas intracraneales. Las ramas en el cuello va a tener varios, las vamos a ver en dos grupos. Las ramas que se van hacia la coronal para irrigar médula espinal y meninges, que las vamos a conocer como las ramas espinales. Y las ramas que se van hacia la región posterior del cuello y superior a la región suboccipital, que van a ir a irrigar musculatura de esa región, entre eso las musculaturas del triángulo occipital. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. Entonces, las ramas intracraneales, eso es que la arteria vertebral ingresa al cráneo, y dentro del cráneo se va a fusionar la vertebral derecha con la vertebral izquierda para dar origen a la arteria vas a irrigar el tallo cerebral y la región posterior del cuello. ¿De acuerdo? Muy bien. La segunda de las arterias es la arteria torácica interna. O arteria mamaria interna. Esta arteria surge de la, vamos a decirlo así, de la cara más anterior de la arteria subclavia y desciende, se dirige hacia anterior y desciende a nivel de las articulaciones entre cartílago y costilla, es decir, en articulaciones costocondrales, por ahí va bajando y va a irrigar a los espacios intercostales y a la glándula mamaria y a los cuadrantes internos de la glándula mamaria, al inferior interno Esta arteria nos va a las arterias intercostales anteriores que van a viajar acá a nivel del surco inferior de la costilla. Cuando llega a nivel del séptimo espacio intercostal, la arteria torácica interna se va a dividir en sus dos ramas terminales, que son la arteria musculofrénica y la arteria epigástrica superior y la arteria epigástrica inferior.
Perdón, epigástrica superior, epigástrica superior. Lo que pasa es que la arteria epigástrica superior se anastomosa con la arteria epigástrica inferior. La musculofrénica es porque irriga al diafragma y a musculatura de la pared abdominal. Y a musculatura de la pared abdominal. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros hasta aquí, chicos? Sí, doctor. Excelente. Ahora vamos con la arteria pericardiofrénica. Con la arteria pericardiofrénica. La arteria pericardiofrénica va a irrigar al pericardio como tal, al pericardio como tal, y va a irrigar aparte del diafragma. El diafragma es un músculo en cúpula. Todos entienden lo que es una cúpula, ¿verdad? Como la parte de arriba del techo de las iglesias grandotas que son redondeadas. Entonces, esa cúpula tiene una parte superior, una parte que es curva hacia adelante, una parte que es curva hacia los lados, una parte que es curva hacia atrás, y eso es a lo que se distribuye en todas esas zonas, es estas arterias, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, perfecto. Entonces, las otras ramas son las ramas mediastínicas. El mediastino es una región que se encuentra en el centro del tórax, y parte del contenido de lo irrigan estas ramas mediastínicas. ¿De acuerdo? Ahora, las otras son ramas tímicas. Las ramas tímicas son unas pequeñas ramas que surgen de la arteria torácica interna, para una estructura que se encuentra en la región anterior, detrás de esto que es el manubrio del esternón, que es el timo. El timo es un órgano que es muy importante principalmente en la infancia, ya que ayuda a la maduración de los linfocitos T, de ahí el nombre de linfocitos T, que son los que se producen en timo. ¿Qué son los que activan al sistema inmune? Esta arteria torácica interna irriga al timo. Las otras ramas son ramas externales. El esternón es este hueso que encontramos en la cara anterior, del tórax, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasó aquí? Ok. Entonces, ven, esta es la arteria torácica interna. Aquí tenemos el origen de la arteria torácica interna, donde ella va descendiendo, nos va a dar ramas para la glándula mamaria, nos va a dar ramas para el esternón, y nos da estas ramitas que vienen aquí, que son las intercostales anteriores. Cuando llegamos a la altura del séptimo cartílago costal, se bifurca en la arteria epigástrica superior, y la arteria musculofrénica, que es esta otra de aquí, en la arteria musculofrénica, que igual va a ramas hacia espacios intercostales inferiores, hacia el diafragma y hacia la porción más superior de los músculos de la pared del abdomen. Muy bien. Arteria troncotirocervical, arteria tirocervical o tronco tirocervical. Esos dos nombres se utilizan. La arteria tirocervical o tronco tirocervical es esta que tenemos acá. Recuerden que ya habíamos visto inicialmente a esta arteria. Esta arteria tirocervical nos va a dar a la arteria tiroidea inferior, que es esta que va aquí, que va hacia los músculos de el cuello, de la región anterior, lo que llaman los músculos acintados del cuello. Luego tenemos
Luego tenemos a la arteria cervical, que se dirige hacia la porción superior, hacia músculos largos de cuello. La arteria laríngea inferior, que es una ramita que va a dirigirse hacia la laringe, y unas pequeñas ramitas. Vean que estas son ramas de la arteria tiroidea inferior, esta que está aquí, y unas pequeñas ramitas que se dirigen a irrigar las paredes de la faringe. Luego tenemos a la arteria supraescapular, que es esta, que va a dirigirse hacia el borde superior de la escápula, pasa por la escotadura escapular y va a irrigar, entre otros, al músculo supraespinoso, una porción del subescapular y una parte del infraespinoso a nivel de la escápula. Luego está la arteria cervical superficial, que también se le conoce como arteria cervical transversa. Ese es el nombre más correcto, arteria cervical transversa, que va a irrigar, entre otros, a los músculos escalenos. Que son músculos de cuello. ¿Estamos claros? Y aquí valga esta imagen para aclarar lo siguiente. Vean, esta es la arteria subclavia. Desde el punto de origen hasta el borde medial del escaleno anterior es la primera porción de la arteria subclavia. La segunda porción de la arteria subclavia es la que está por detrás del músculo escaleno anterior, y la tercera porción es la que va desde el borde lateral del escaleno anterior al borde de la primera costilla. Esas son las porciones de la arteria subclavia. ¿De acuerdo? Luego tenemos a la arteria supraescapular. La arteria supraescapular es esta que ustedes ven aquí, ¿verdad? La arteria supraescapular es esta que ustedes ven aquí. Vean aquí donde viene. Esta es la escotadura escapular. Por eso les decía que esa arteria pasa por acá. Nos va a dar ramas musculares para la musculatura del supraespinoso, del infraespinoso hacia acá. Nos va a dar una rama hacia el acromio, para la acromio clavicular, como para la glenohumeral. Y nos va a dar una rama acá en su trayecto para nutrir a la clavícula. Esas son las ramas de la arteria supraescapular. Doctor, una pregunta. Dígame. ¿Esa arteria supraescapular pasa directamente por la fosa esa formada en la escotadura de la escápula o por encima? Hay un trayecto, vean aquí donde viene. Viene acá y después ella va a dar una ramita que la ubica acá. Ahorita lo vamos a ver en otra imagen para que lo vea más claro, ¿de acuerdo? Ok. Ya se los voy a explicar con más calma para evitar ese enredo, de hecho. Un momento, déjenme ver. Muy bien, entonces ven que aquí tenemos al supraespinoso, al infraespinoso, en donde se ubica la arteria. No sé si la estamos pudiendo ver aquí. Viene la arteria, el ligamento transverso de la escápula, y ven que pasa por debajo. Ella viene aquí, hace este trayecto y después se continúa con una ramita hacia acá, pero pasando por debajo de ese ligamento. Perdón, la arteria pasa por arriba, el nervio es el que pasa por debajo del ligamento. Esa es la relación más exacta. ¿Ven aquí dónde viene? Y aquí ven la arteria. Eso es la arteria supraescapular, donde están dando sus ramas. Aquí viene la arteria supraescapular. Entonces da este trayecto hacia la rama acromial. Vamos a la arteria costocervical. La arteria costocervical, que es esta de aquí, nos va a dar a la arteria cervical profunda y a la arteria intercostal superior. Nos da a la arteria cervical profunda y a la intercostal superior. La cervical profunda, como les mencioné, va a irrigar estructuras paravertebrales y profundas de cuello, mientras que la intercostal superior
va a irrigar los primeros 3 espacios. ¿De acuerdo? Esto es la arteria costocervical. Y eso, jóvenes, es la arteria subclavia. La arteria subclavia. Preguntas. No, doctor. ¿Preguntas hasta acá? No de mi Ninguna. parte. Muy bien. Entonces continuamos. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Vamos con la arteria axilar. Vamos con la arteria axilar. La arteria axilar es continuación de la arteria subclavia. Inicia a nivel del borde lateral de la primera costilla como continuación de la subclavia. Aquí tenemos la primera costilla. Es esta región de acá. Todo esto es la axila. Esta es la arteria axilar. A la arteria axilar nosotros le describimos 3 porciones. Le describimos 3 porciones. La primera porción va desde el borde lateral de la primera costilla hasta el borde medial del pectoral menor. La segunda porción se ubica por detrás del músculo pectoral menor. Y la tercera porción va desde el borde lateral del músculo pectoral menor hasta el borde inferior del músculo redondo menor. Del músculo, perdón, redondo mayor. Esta arteria, en estas 3 porciones va a dar origen a varias ramas. Vamos a ir viendo cada una de estas ramas. Entonces, la arteria axilar en su primera porción nos da a la arteria torácica superior. A la arteria torácica superior. Irriga parte o la porción más superior de la pared torácica, a la porción más superior de la pared torácica y la musculatura asociada. La segunda porción nos da a la arteria tóraco-acromial, que nos da la rama pectoral, la rama acromial, la rama clavicular, la rama deltoidea. La rama pectoral va a irrigar a la musculatura pectoral mayor, pectoral menor. La acromial va a irrigar a la región del acromio y refuerza parte de la irrigación de la articulación acromio-clavicular. La rama clavicular va a irrigar el tercio más lateral de la clavícula y refuerza la irrigación de la articulación acromio-clavicular. Y la rama deltoidea que irriga al músculo deltoides, que es el músculo que da la redondez del hombro, es decir, que envuelve y protege a esa articulación acromio-clavicular. La otra rama que nos da perdón. Perdón, ¿a qué se refiere con que refuerza la articulación acromio-clavicular? La ¿Le da como más irrigación. soporte? Perdón, la estructura en sí, la articulación. No, que refuerza la irrigación de la articulación. Ah, ok. Es Entendí decir, que le aporta reforzaba la más sangre. estructura. No, refuerza o aumenta la irrigación de esa región. Las articulaciones son altamente irrigadas, principalmente las articulaciones grandes o principales como el hombro, rodilla. En la rodilla, por ejemplo, hay 6 diferentes arterias que le irrigan. Y a nivel de hombro, tanto como de rodillas, se forman circuitos arteriales para reforzarlo. ¿Me explico? Sí. Ok. La otra rama de la... Dígame, perdón. ¿Esta rama pectoral sería la medial o la lateral? Ok, estamos hablando de arterias pectorales. Cuando hablamos de pectoral lateral, pectoral medial, hablamos de nervios. Acabo de darme cuenta que tiene razón. Confusión.
No se preocupe. La arteria torácica lateral o torácica externa es una arteria que viene sobre la parrilla costal, pero por afuera de la parrilla costal, de ahí el nombre de externa. También se le puede conocer, o en algunos libros la van a encontrar como la arteria mamaria externa. Al igual que a la torácica interna se le conoce como mamaria interna, a la torácica externa se le conoce como mamaria externa, ya que ella refuerza la irrigación, de la glándula mamaria, de los cuadrantes superior externo e inferior externo de la glándula mamaria. ¿Estamos claros? Sí, Chicos, muy bien, vamos a la tercera porción de la arteria axilar. La tercera porción de la arteria axilar nos da 3 ramas. A la arteria subescapular, que nos va a dar la circunfleja de la escápula, y la arteria tóraco-dorsal nos va a dar a la arteria circunfleja humeral posterior y a la arteria circunfleja humeral anterior. ¿De acuerdo? Muy bien. La arteria subescapular va a irrigar a la musculatura alrededor de la escápula. Por ejemplo, esta subescapular nos va a irrigar principalmente al músculo subescapular. La tóraco-dorsal va a reforzar parte de la irrigación del serrato anterior y del dorsal ancho. ¿Estamos claros? sí. La circunfleja humeral posterior y circunfleja humeral anterior son 2 arterias que van a, como el nombre lo dice, el término circunflejo es que hacen un círculo alrededor de. ¿De acuerdo? Hacen un círculo alrededor de. Y en este sentido, por eso se le llama circunfleja. Anterior porque pasa por delante del húmero, posterior porque pasa por detrás, y ambas arterias se encuentran aproximadamente a nivel del cuello del húmero. ¿De acuerdo? Vean acá, esta es la arteria circunfleja humeral anterior, esta es la arteria circunfleja humeral posterior, tercera porción, y esta que vemos aquí en la rama circunfleja de la escápula, ¿verdad? Este circunflejo se refiere a eso, que hace un círculo o hace un trayecto que regresa, en donde vean que aquí tenemos la musculatura asociada a húmero, que en este caso estamos hablando del músculo subescapular, entonces es irrigado por acá, el subescapular, y esta arteria circunfleja regresa hacia atrás de la escápula. Vamos a buscarlo en la otra imagen. Déjenme ver porque estoy buscando una imagen en particular. Esta circunfleja de la escápula, vean que regresa hacia acá. Esta es la subescapular. Entonces, ¿qué es lo que hace? Irriga la porción más inferior del músculo infraespinoso y aquí vamos a tener asociados al redondo mayor, al redondo menor. Entonces, esta circunfleja de la escápula ayuda con la irrigación de esa musculatura. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros, chicos, hasta acá? Sí, creo que sí, Doc. Muy bien, perfecto. Ya casi Doctor, dígame. entonces la circunfleja humeral envuelve el húmero. Da vuelta al húmero a nivel del cuello del húmero. ¿Y las dos, la anterior y la posterior? O La anterior y la posterior, las dos. Ah, ok, gracias. Ok.
Se nos va a acabar esto. En 5 minutos, chicos, nos conectamos para continuar, ¿de acuerdo? Ok. De acuerdo. Ok.